Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. El título de mi mensaje lo titulé La justicia de Dios a través de la fe. La ley se refiere al Antiguo Testamento, o sea, a los 10 mandamientos. Ese es el segundo libro de Corintios 3:6. Nos dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata porque todos han quebrado las leyes de Dios y el castigo es la muerte. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Poquito después, en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu da vida de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que durante toda la Biblia, a través de toda la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Todos tenemos la ley escrita en nuestros corazones al nacer. Por ejemplo, uno no le quitaría un dulce a un niño para hacerlo llorar porque moralmente supiera, reconocería que eso es hacer el mal. Tomemos a Abraham en Génesis 15:6, donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué increíble que la ley no se había dado todavía y sencillamente porque Abraham creyó en él, en Jesús. Dios le tenía el mérito, tenía el gozo de que tuviera un serbio en la tierra que ya obedeciera la ley de él que estaba escrita en su corazón. Martin Luther, el gran teólogo alemán en la época de 1500, él en el año 1505 tenía 21 años y él le tocó leer Romanos 1:17, el famoso texto de reformación que viene siendo, mas el justo por la fe vivirá. También lo hallamos en Habacuc 2:4, Galateos 3:10 y Hebreos 10:38. Está repartido por toda la Biblia. Y si hay un verso que cada tantos libros sale con frecuencia, créame que Dios está diciendo algo, hermano. El joven Luther sabía que no podía vivir por la fe. Y discúlpeme si no la leí, dice Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El joven Luther sabía que no podía vivir por la fe porque él sabía que no era justo. Acababa de pasar la Inquisición española de 1479, unos 25 años atrás, así que él estaba muy molesto cómo habían tratado al mundo, cómo habían intentado de empujar su religión sobre la gente. Después, el profeta Johann Tetzel, en el año 1517, este hombre se pasaba por la ciudad y vendía indulgencias. Si no saben qué es una indulgencia, de acuerdo a Tetzel, uno podía comprar de la iglesia el descanso o alivio del purgatorio o del infierno para uno mismo o para un ser que ya había muerto. Entonces, murió tu papá, un hermano, un ser querido. Entonces él decía, den dinero a la iglesia y van a tener menos dolor, va a haber menos lumbre porque le están dando dinero. Y Luther sabía que eso era equivocado, estaba mal. Luther enseñó que la salvación y subsecuentemente la vida eterna no se adquirían por buenas obras, sino por la gracia de Dios a través de la fe del creyente en su Hijo Jesús. Todos debemos de declararnos culpables ante Dios. Y hallarse culpable ante Dios es una misión muy difícil, pero ningún hombre puede ser justificado por la misma ley que lo condena por romperla. Vámonos ahora, por favor, a la lectura de Lucas 18, hermanos y hermanas, versículo 9 al 14, para leer juntos. Cuando lo tengan, digan amén, por favor.
Lucas 18, versículo 9 al 14. La palabra dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias por no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, uno que levantaba los impuestos de la gente, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, como que sin nunca haber pecado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios. Dios no nos compara con sí mismos, hermanos, sino que nos compara con su Hijo Jesús. Si ese fuera el caso, uno podría ver que hace un vecino y decir: ese hombre anda mal, yo soy mejor que él. Y también el sacerdote Luther, después en un tiempo dijo: qué pronto el mañana se convierte en una eternidad. Y hay que empezar a cambiar, a seguir las leyes de Dios. En cuanto uno sabe que se está desviando del camino, tenemos que regresarnos. Tengo también un sermón de diciembre de 1860 por el reverendo C.H. Spurgeon, que sí, él lo tituló que era un golpe al autosuficiente, uno que se quiere justificar solo. Él leyó de Job 9:20, que lee: si yo me justificaré, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto también me hiciera inicuo. Perverso, ¿verdad? Igual que nuestros padres, nosotros también hemos nacido siendo o teniendo el autosuficiente, o siendo autosuficientes, y probablemente no existe pecado que tenga tanta vanidad como el pecado del autosuficiente. Se dice que la misma lumbre que cose tu comida te puede quemar. El piadoso, esos que son justos ante Dios, a través de su fe en Cristo, todavía lamentan que esta enfermedad se les pegue, mientras que el pecador niega su culpa y responsabilidad, atreviendo a decir que son más buenos que los demás y de someterse a la esperanza incorrecta que todavía entrarán al cielo a través de sus obras, sufrimientos o llantos. Hermanos y hermanas, nomás la sangre de Cristo nos puede salvar. Amén. El presumir en sí mismo también es pecado. Cuando un hombre dice: yo no tengo pecado, él está contradiciendo el creador del universo, que dijo que no hay ni uno justo, ni uno, de Romanos 2:10. Pero aún Dios nos da esperanza. El primer libro de Juan 1:9-10 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También carga el elemento del orgullo el declarar uno que no tiene pecado. Hermanos, el manto de justicia con la que nos vamos a presentar frente a Dios debe de estar impecable. Un solo punto microscópico que esté sucio nos va a descalificar de entrar al cielo. Nadie y nada con pecado puede estar en la presencia de Dios a cualquier tiempo. Un hombre sordo puede decir que la música no existe. Un hombre ciego puede negar que existen las estrellas. La ignorancia de un tema o un ser no significa que no existe, pero sí enseña que uno no ha tenido un encuentro con lo semejante. Salmo 14 lee así: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Nomás porque uno niega a Dios no significa que no existe. Generalmente es muy conveniente negarlo para seguir justificando uno su vida mundana. Pero nos dice la palabra en Números 32:23: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Un hombre puede ser un verdadero cristiano y caer en el pecado, pero un hombre no puede ser un verdadero cristiano y declararse autosuficiente. Tenemos que obedecer a Dios.
Debemos todos de rogarle a nuestra alma que se aleje más de todo el estado del autosuficiente, porque el que se justifica solo no puede ni quiere tener fe en Cristo nuestro Señor. Escuchen esta lectura hallada en el segundo libro de Crónicas 6, versículos 36 al 39. Vamos a leer juntos, díganme cuando lo tengan, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Hermanos, la palabra del Señor dice: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impiamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú eligiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Cuál es la tierra de su cautividad, hermano? Todos tenemos una. Esto es literal, pero lo podemos sacar de aquí. Esta ciudad, ¿qué puede ser? El orgullo. ¿A dónde se fueron? ¿Para dónde se desviaron? El alcohol, las drogas, inmoralidad sexual, el autosuficiente, el juego, coraje. Todos en un tiempo u otro hemos sido llevados a una ciudad donde no debemos estar, o poquito peor, o hemos ido, o poquito peor, vamos voluntariamente, y a veces la volvemos a repetir, a regresar. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. La Biblia dice, y esto está en Romanos 2, 5 a 9, yo se los voy a leer. Romanos 2, del 5 al 9. Pero por tu dureza, Romanos 2, hermanos, 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primero y también el griego. Hermanos, no pierdan la fe. Victoria demorada no significa derrota permanente. Dios siempre está a la vuelta. Inclusive nos debe de hacer más fuerte. Pero tristemente, si la historia nos ha enseñado algo, es que no hemos aprendido nada de la historia. Vemos que cae otro, y ahí vamos al mismo hoyo, al mismo lodo. Dice 2 Pedro 2:22 que igual como uno lava un cerdo, le puedes poner diamantes y perfume y se va a meter al lodo. Y también dice que el perro regresa al vómito. Es algo grosero, pero está en la Biblia. Aleguen con la Biblia, no conmigo. Pero así ve Dios el pecado. Así de horrible ve Dios el pecado. Acuérdense de Moisés con el pueblo, lo terco y necio que eran. Tenemos que cambiar de trayectoria. Se dice que la locura es repetir la misma cosa vez tras vez, tras vez, tras vez, y decir, voy a tener diferente resultado esta vez. Eso no va a pasar. El pecado últimamente trae la muerte. Si no se quieren quemar, aléjense del fuego. Santiago 5:9 lee así: hermanos, no os quejéis unos contra otros porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Dios está ahí. Si te alejas 100 kilómetros de Él en el pecado y volteas, vas a tener la cara de Dios. Pero desafortunadamente, Él regresa como juez. Vino como el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero va a regresar como juez. Ya no va a ser el mismo, va a regresar con otra capacidad, hermanos. Y tenemos que estar listos. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios a través de la fe, pero ser justificados gratuitamente por su gracia
no ha sido gratis. La libertad nunca es gratis. A alguien le cuesta algo. A este país le ha costado la vida de soldados que estemos gratis aquí, este día, oyendo la palabra de Dios. Porque no se puede hacer en muchos países esto. Venir a escuchar la palabra de Dios. Deben estar agradecidos de los que han dado su vida por eso. Inclusive ha sido muy, muy caro. Específicamente a Dios le costó la vida de su, ¿qué? Unigético hijo, ¿verdad? No tenía 10, tenía 1. Yo no creo que haya un solo padre aquí que dé la vida de su hijo por cualquier causa. Peor en estos días, que el hombre es más cicatero, más embustero y quiere todo para él. Y gracias a Dios no tenemos ese dilema. Cristo ya murió por nosotros para limpiar nuestro nombre. Amén. Les quiero contar, había un padre que tenía un hijo muy enfermo y no cesaba él de orar por él. Al tiempo su hijo murió y el padre, en su angustia, alzó su puño cerrado al cielo, preguntándole a Dios: ¿dónde estabas cuando murió mi hijo? Y a su sorpresa oyó que Dios le respondió: estaba aquí en el mismo lugar cuando murió el mío. ¿Ok? Siempre hablamos que Jesús, que la cruz, pero no miramos que tenía un padre. Dijo Cristo que podía bajar, ¿qué? 12 legiones. Una legión tiene 6,000 soldados romanos, 72,000 soldados. No sé si es en Crónicas 19:35, segundo libro. ¿Se acuerdan de un soldado que mató a cuántos? 185,000 sirianos. Uno. Ahora multiplíquelo por 12,000. Entonces, Dios, el padre pudo haber parado, pero su hijo le dijo: padre, yo tengo esta tarea, yo la tengo, yo me encargo de esto. Vamos a librar la humanidad para que voy a ser el puente, yo voy a ser el mediador, ¿verdad? Para que puedan llegar a ti. Dejen claro un verso que puede causar confusión respecto a la ley, porque estamos hablando de la ley. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores los que oyen de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero hace rato dije que no hay ninguna obra que los puede justificar. Pues eso fuera cierto si hubiera un solo humano que pudiera cumplir con toda la ley. Pero como no lo hay, nunca lo ha habido y nunca lo hará, menos Cristo, entonces no hay confusión. O sea, se dijo, pero no hay ninguno que pueda cumplir con esa condición. La palabra de Dios sigue siendo cierta. Y esta inhabilidad de poder cumplir con la ley es una manera más que el hombre reconoce que es pecador. Notemos, hermanos, que cuando intentamos de cumplir la ley, fallamos miserablemente y terminamos corriendo a Dios para recibir su misericordia, que son, ¿qué? Nuevas todos los días. Él nomás cuando nos presentamos frente a Dios, es nomás cuando nos presentamos frente a Dios completamente callados como pecadores, que Él nos puede salvar. ¿Se acuerdan de Jesucristo en Isaías 53, que fue como callado, ¿verdad? Como un cordero, como un becerrito sin hacer ruido. Y vamos enfrente de Él, totalmente callados, como pecadores, que Él nos puede salvar. Pero si nos defendemos y no nos callamos, sino que nos alzamos sí mismos, no nos puede salvar Dios por su gracia. No hemos de confundir justificación y santificación. Santificación es el proceso por cual Dios hace que el creyente sea más y más como Cristo. Santificación puede cambiar de día a día. Justificación nunca cambia. Cuando un pecador cree en Jesús, Dios lo declara justo, y esa declaración nunca puede ser derogada. De ahí en adelante Dios nos ve y nos trata como si nunca hubiéramos haber pecado. Sigan luchando, hermanos y hermanas, para mantenerse cada uno justificado y santificado, porque nomás de esa manera pueden ser glorificados al entrar al cielo. ¿Quieren un cuerpo nuevo al entrar al cielo? ¿Quién quiere un cuerpo nuevo al entrar al cielo? Más cuando se hagan mayores y el cuerpo empieza a fallar. Créanmelo, yo lo sé. Y yo no me quiero presentar a mi Señor así en mi condición presente. Quiero entrar con mi vestuario limpio e impecable. Leí de una mujer que quería saber cómo se hacía la plata. Fue con un platero y observó cómo trabajaba. Notó ella que él le echaba madera al fuego y al soplarle con un aparato intensificaba la lumbre. Y esto producía un desecho en la plata y el platero la retiraba.
Después de repetir este proceso varias veces, cada vez intensificando el fuego más y más, porque estaba levantando la tolerancia del fuego, la mujer le preguntó al platero: ¿cómo sabe usted cuando la plata está lista? Eso es fácil, le respondió. Cuando me asomo y puedo ver mi reflejo en la plata, ya sé que está lista. Igualmente Dios, a través de varias pruebas en cada uno, nos está preparando, retirando de nosotros impuridades que no nos alejen de Él. Estando de acuerdo con el hermano Marvin, todos aquí tenemos que tener una prueba ahorita, por de la más leve a la más grande. Se los garantizo. Y está poniendo Dios un fuego en cada uno de ustedes. Y le está soplando y está volteando. Y cada uno tiene capacidades diferentes. Lucas 12:48 dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Entonces, hay un trofeo después de esa prueba. Dios les está hablando a todos y les está poniendo ese fuego. Y si sienten que el fuego se está intensificando, es que Dios está agarrando su atención con más fervor. Hermanos, todos aquí podemos decir hoy: no estoy donde quiero estar, pero gracias a Dios no estoy donde estaba. A todos nos ha sacado Dios de un basurero o otro, de una ciudad o un lugar no deseada, de una enfermedad no deseada, de un estado de mente no deseado, de una situación monetaria muy difícil, no deseada. Y en varias de estas situaciones les aseguro que no hallaban la puerta. Pero Dios, siempre que vean en la Biblia, pero Dios, habla de estar en el valle y para subir, pero Dios. Igual aquí nosotros somos iguales. Tenemos un problema y cuando se acaba todo decimos: pero Dios, voy a Dios. El omnipotente nombre de Jesús. Dile a esa condición que te tiene fastidiado, a esa enfermedad, a esa situación monetaria, a esa relación con tu esposa y con tus hijos, a ese corazón duro, pero Dios. Porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todo, ¿no? Sobre SIDA, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier persona, sobre cualquier dilema. Jesús está sobre eso. Filipenses 2:9. Dios está más dispuesto a oírte que tú estás dispuesto a pedirle. Órenle, hermanos, órenle hoy por la respuesta. Órenle constantemente y nunca, pero nunca corten esa línea de comunicación con Dios. A ustedes no les gusta cuando se les corta una llamada por teléfono, ¿verdad? A nadie le gusta que se pierda una llamada. Entonces, ¿por qué dejamos a Dios plantado? ¿Por qué le colgamos la bocina? ¿Será porque muchas veces en cuanto oramos, Él nos contesta, agarramos el resultado y ya no nos preocupamos? Espero que no. En Proverbios 28:9 nos advierte: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hermanos, Dios no nos ama porque somos especiales. Nosotros somos especiales porque Él nos ama. No es de la otra manera. No hay nadie aquí tan especial para merecer la gracia de la que hablaba el pastor Marvin. Él nos las da porque Él nos ama. En conclusión, cierro así. La justicia de Dios se atrae solamente a través de la fe en su Hijo Jesucristo. No dejen que las molestias y preocupaciones del mundo lo alejen de una relación sana, pura, larga y bendita con su Padre Celestial. Tenemos que cumplir con la meta mayor, que es llegar y entrar al cielo y vivir toda una eternidad con Él. El primer libro de Juan 2:29 nos dice: si sabéis que Él es justo, sabed también, cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Así que tengan mucho cuidado, hermanos, de no enaltecerse, de no pensar en que somos más de lo que somos, porque en realidad somos polvo. Génesis 3:19, Salmo 104, Eclesiásticos 12:8, por toda la Biblia está repartido, que nos dice que venimos, los mismos 16 elementos que tiene la tierra, los tiene el humano: zinc, cobre,
plata, no me importa cuál sea, un cuerpo ya en el desecho y un puño de tierra abajo del lente tiene los mismos elementos, Así que a ustedes los celebro muchísimo, a tanto joven, veo mucho joven. Esto es algo muy raro, porque yo sé que el mundo, el enemigo tiene muchas cosas con las que les tira de muy jóvenes, en la misma música, en amistades. Y Mateo 10:38 dice que tus enemigos serán esos de tu propia familia, no se tienen que ir muy lejos. Pongan su fe en Dios, tengan su fe en Dios a todas horas, porque a través de Él nomás viene esa justicia para podernos presentarnos a Él. Voy a acabar mi recado un poquito temprano. ¿Dónde está Marvin? ¿Salió Marvin para afuera? Ok, voy a seguir. Lo que sí quiero hacer, yo no soy pastor, yo soy estudiante de la Biblia. Me estudié en Calvary Chapel, así que si mucho quiero nomás repartir unos números, poquitas cosas que sé de la Biblia, sabiendo que hay 66 libros, ¿verdad? 1089 capítulos en la Biblia, hay 929 en el Antiguo y 260 en el Nuevo. Y si pudieran dividir los 260 capítulos por 52 semanas al año, son 5 capítulos por semana. ¿Quién aquí puede leer 5 capítulos de la Biblia por semana? En un año completan el Nuevo Testamento. No está difícil, ¿verdad? Pero está en el porvenir, en el querer hacerlo. Y este libro los va a alejar del pecado, y el pecado los va a alejar de este libro. Es una fórmula que se da una a la otra. Así que en todo, Samuel, el rey Samuel, cuando estaba esperando al profeta, se cansó de esperarlo. Y era el rey Saúl esperando a Samuel, y él mismo hizo el sacrificio. Y si se acuerdan, fue cuando perdió el país, que se alejó y le arrebató la manta, y le dijo el profeta Samuel: hoy tu país se ha arrancado de ti. Y le dijo en 1 Samuel 15:22, la obediencia es más grande que el sacrificio. Y regreso a lo mismo. Y este sacrificio, ¿quién admite que levantarse a las 7 un sábado es sacrificio? ¿Verdad? Todo, especialmente el sábado, uno tiene ese mérito de que me merezco esto, me merezco el otro. En realidad no nos merecemos nada. Nuestra única obligación es de alabar el santo nombre del Señor a través de nuestra vida, de que la gente al vernos sepan. El gran San Francisco de Asisi dijo: ve y reparte el evangelio, y si es necesario usa palabras. Que la gente vea la luz y la sal. La luz porque quita la oscuridad. La sal en el tiempo de Jesús porque preservaba. No había refrigeradores. Agarraban la carne y le ponían sal y ponían el altero, porque la sal da sabor y preserva. ¿Estamos nosotros preservando la vida o la estamos deshaciendo cuando la gente nos ve? Porque nos está viendo. Casi todos aquí vamos a ser la única Biblia que mucha gente va a ver en toda su vida. Los únicos. No lo van a creer. Ahorita es un grupo concentrado. Aquí somos fuertes, unidos. Aleluya. Pero di amén y aleluya en la calle a ver qué te pasa. El nombre de Jesús hoy es perseguido, es odiado. Y dijo Dios: sabéis que me odiaron a mí primero. Amén. Y te van a odiar a ti. Así que esto nomás son palabras de exhortarlos. Hay 21 regalos en la Biblia: 1 Corintios 12, 14, Romanos 12 y Efesios 4:11. Y el exhortar es de levantar. Ustedes como soldados, en Efesios 6, del 10 al 17, nos habla de la espada, ¿verdad? Del escudo, de los pies, de pie, y de todo lo que habla del soldado romano como uno. Siempre vamos para adelante. El día que demos la espalda, no tenemos nada de cobertura atrás. La Biblia no apoya al cobarde, al que corre. Nomás apoya al que es fuerte y está levantando. Esta es espada de 2 filos.
¿verdad? Nos dice Hebreos 4:12. Así que vayan con Dios, yo les celebro sus vidas, les doy gracias por venir a escuchar la palabra y tengan un día hermoso y bendito. Hay que orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos que están aquí, que han venido, Señor, gratuitamente de su tiempo a oír más de la palabra. Bendícelos, Señor, dales gracia y favor en todo lo que hacen. Cuida sus casas, sus tareas, sus negocios, cualquier cosa que haga en su vida, Señor, dale su favor, multiplica sus bendiciones. Mando ángeles del norte, sur, este y oeste con el Espíritu Santo que guarden sus casas, que no haya violencia, majadería, Señor, nada inmoral, y que aprendan a levantar tu nombre, Jesús. Escribe el libro, los nombres de ellos en el libro de la vida eterna, que pasemos una eternidad contigo. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.